let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Amigos, pues nos encontramos aquí con el licenciado Jorge Luis Hurtado, que nos va a hablar nada más y nada menos que del 50º aniversario luctuoso de John Fitzgerald Kennedy, que es la F, Fitzgerald Kennedy, de origen irlandés, por cierto. Bienvenido, licenciado. Gracias, maestra. Me da mucho gusto estar hablando este día de este tema, porque en esta semana, precisamente el viernes antier, se cumplieron 50 años de el asesinato, el artero crimen, se le llamó magnicidio por las dimensiones de la figura, es la muerte de John F. Kennedy. Esto ocurrió el día 22 de noviembre del año de 1963, exactamente 50 años en esta semana. Y pues para mí es interesante porque es una figura con la que yo conviví de pequeño, de niño, pues lo admiraba mucho. Era un hombre carismático, era un hombre que pues la televisión lo hizo muy famoso. De hecho, su asesinato fue televisado en vivo. Posteriormente hay infinidad de videos que nos narran los acontecimientos, también hay muchas películas, y pues el personaje en sí mismo fue extremadamente interesante, dado que él ocupó la presidencia en el 35º lugar como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Les voy a suplicar que pasen de imágenes las que yo traje, no estas, sino las que yo traje en un video, en unas imágenes de PowerPoint. Esas que estaban pasando son otras imágenes relacionadas con el tema, pero no son las que yo preparé para este día. Voy a continuar hablando y ahorita vamos a ver las imágenes de PowerPoint que les traje. Son 4, 5, 6, pero son relacionadas directamente con la figura de John F. Kennedy. Maestra, le decía que él fue muy importante, a pesar de que desde el momento en que ocupó, estas son las imágenes, aquí ya tenemos el legado que él nos dejó en sus 50 años de su fallecimiento. Fue presidente de los Estados Unidos, y en la siguiente imagen vamos a ver algo que es interesante. Aquí dice, para los estudiantes, en el año de 1960, que fue el año en que se hizo la campaña de Kennedy, aquí tenemos la imagen. Y quiero decir que el contrincante contra el que compitió en esas elecciones fue nada menos que Richard Nixon, quien posteriormente a esas elecciones en que las ganó Kennedy, después Richard Nixon sí logró ocupar la presidencia de los Estados Unidos, y lo hizo en 2 ocasiones. En la segunda ocasión lo hizo, inclusive tuvo que renunciar porque hubo un gran escándalo llamado el Watergate. El Watergate. Pero, pues ahorita estamos hablando del presidente Kennedy, y hay una frase muy famosa que él difundió en la anterior, por favor. Esta imagen del póster de su campaña, en la parte de abajo lo podemos traducir, dice: no te preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Y esta frase la hizo muy famosa, tal vez fue la frase que lo hizo ganar. Quiero decir que él fue presidente solamente 2 años, de 1961 a 1963, en que lo mataron. En esos 2 años ocurrieron infinidad de cosas en relación a la política internacional de los Estados Unidos y en relación al mundo entero. En esos 2 años, pues hubo algunos conflictos bélicos. Estaba Vietnam, que ya estaba cuando él entró, pero pues él lo continuó. Esto es un punto negro a su favor, porque después Estados Unidos pues salió de Vietnam prácticamente derrotado. Otro acontecimiento que ocurrió fue el ataque a la bahía de Cochinos, así se llama el lugar, esa bahía en Cuba, y también fue un fracaso militar. También en esa época se consolidó la actividad que realizó Martin Luther King en defensa de la separación o la segregación racial. Eso también lo enfrentó John F. Kennedy. Fueron muchos otros acontecimientos que ocurrieron en esa época, tuvieron que ver con la crisis de los misiles que estaban dirigidos precisamente de Cuba hacia Estados Unidos. Era el punto álgido de la llamada Guerra Fría, maestra.
¿Y usted podría hablarnos un poquito de la esposa de John F. Kennedy? Ah, sí, cómo no. Estuve viendo unos programas hace unos días, amigos, programas estadounidenses, y me llamó mucho la atención porque pasaron las imágenes, las verdaderas, ¿no? De cuando dieron la noticia, la noticia de que el presidente pues ya había muerto. Entrevistaron por ahí al médico, a dos de los médicos que asistieron, ya están muy grandes de edad, ¿verdad? Pero que lo asistieron, al guardia de seguridad de la señora Kennedy, de Jackie Kennedy, no, Onassis fue después, Jackie Kennedy. Y fíjense que me llamó mucho la atención porque la mamá de Jackie Kennedy regaló el vestido rosa, que ese vestido rosa lo usó en 3 ocasiones, con el que llevaba puesto cuando asesinaron a su esposo, y lo donó, y ahorita lo conservan con temperatura especial. Ese día ella se salpicó toda de sangre, y cuando Lyndon B. Johnson tomó la posesión de la presidencia, pues hagan de cuenta que lo llevó de todas formas, porque decía, es que esta es la sangre de mi esposo. Y ahorita lo mantienen en perfecto estado, pero la mamá lo donó con la condición de que se expusiera al público. Todavía creo que faltan 10 o 15 años para que se pueda exponer, pero lo tienen muy bien preservado, muy bien cuidado. Lo único que desapareció fue el sombrero, curiosamente. Sí, yo quiero agregar 2 cosas. En este momento solicitamos a cabina que nos pusieran, y así está hecho, el fondo musical de una melodía muy famosa en Estados Unidos que se llama God Bless You America, que sería Dios bendice a América. Dios bendiga América. Y esa canción vendría a ser algo así como el segundo himno nacional de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucho nacionalismo, es decir, quieren mucho su país y tienen varios símbolos. Uno de ellos precisamente es esta melodía que en este momento estamos escuchando como fondo musical. Quiero agregar algunos 2 o 3 datos personales de la vida familiar de John F. Kennedy. Pues como ya lo dijo usted con toda claridad, su esposa fue Jackie. Sin embargo, ellos tuvieron 4 hijos, maestra. Sin embargo, hay un dato perdido o no muy comentado. Ellos tuvieron una primera niña que fue prematura y que pues prácticamente nació, como decimos comúnmente, nació sin vida, y esa fue la primera hija de este matrimonio. Después tuvieron a Caroline y después a John, y finalmente hubo un 4º hijo el que falleció. También falleció, sí, pues a los 2-3 días de nacido, porque tenía una enfermedad en las vías respiratorias prácticamente incurable para esa época. Actualmente posiblemente se pudiera haber hecho algo más. Sin embargo, eso ocurrió en el mismo año en que fue la ejecución, es decir, 3 meses antes de noviembre. Falleció su hijo. Fue cuando falleció el 4º hijo, que se llamaba Patrick. Esos son algunos datos. Y John estaba muy pequeñito, ¿verdad? No se divulgan, y se habla prácticamente de 2 nada más de sus hijos, que son los 2 que sobrevivieron, que serían intermedios, la mujer Caroline y el hombre y John. Que John tuvo también pues por ahí un lamentable fallecimiento, accidente aéreo, así es de que pues todavía de los Kennedy queda mucho, del clan Kennedy queda mucho que hablar. ¿Qué le parece si continuamos, licenciado? Sí, es interesante porque al hermano que se postuló para presidente y prácticamente estaba a punto de ocurrir ya las elecciones y se consideraba ya ganador, pues también lo ejecutaron, lo mandaron matar. Y eso también podría ser un tema interesante que podríamos abordar posteriormente, porque es complemento a este tema. Muy trágica la vida de los Kennedy, de toda la familia. De toda la familia. Y pues pienso yo que un gran presidente, porque un presidente que realmente trabaja en beneficio de su comunidad y que no se sirve de la comunidad, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Pues, ¿qué le parece si vamos a un corte comercial? No sin antes darle las gracias al licenciado. Después continuamos con este tema que es muy amplio, porque tenemos todavía otro invitado de lujo, el licenciado Mario Moreno. Gracias, licenciado. Gracias a usted, maestra. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now.